comentarios han considerado que sí es importante, por supuesto que sí, dando el enfoque necesario. Por un lado, ¿no? En la carrera de químico farmacéutico nos permite ver, identificar el microorganismo y darle el tratamiento oportuno, no nosotros, ¿no? Pero facilitar dentro del curso a qué es sensible, ¿no? O a qué es resistente, porque hoy en día, mis queridos estudiantes, hablamos de una multidrogoresistencia. Tenemos aquí, es preocupante, es un tema que de verdad es algo loco porque ya no saben cómo controlar esta resistencia que se está creando. Parte de todo esto es que el hombre, el ser humano, nosotros somos los culpables, porque nosotros nos hemos venido automedicando como nos dé, como lo consideramos correcto para no decir otra cosa. Liliana, coméntanos. Excelente. La microbiología tiene amplios caminos, ¿no? Sobre todo que tenemos para hacer uso. Este video les va a ayudar muchísimo. Por un lado tenemos la parte clínica, ¿no? Que es muy importante y el tema crucial de la resistencia, dado por nosotros o por el consumo actual. Por otro lado, para el campo de ustedes, como han mencionado, para preparar, ustedes van a ser preparados, los famosos preparados, ustedes van a elaborar cremas, productos, van a estar en este mundo tan importante y obviamente que tiene que pasar por control microbiológico, muy aparte el control de calidad entre estabilidad, la dureza, o sea, esas son cosas importantes, pero la parte microbiológica también. Imagínense que ustedes, no, o sea, que tengamos unas gotas, vamos a suponer algo simple, ¿no? Gotas para los ojos con antibióticos y que esté contaminado. ¿Y cuán importante es este control microbiológico? También tenemos jóvenes, como dice su compañera Liliana, que dijo, nos ha ayudado a preparar vacunas y créanme que la preparación de estas vacunas que nos hemos aplicado ha sido un tiempo récord. Damos una mirada al pasado, tenemos que han pasado 20 años, no 2 décadas para llegar a tener la certeza de que la vacuna funcione como debe de ser. Obviamente que estamos trabajando en forma experimental, pero la o la tecnología en general nos ha permitido esto. Excelente. También tenemos una microbiología no ecológica. Tenemos también las aplicaciones de la bioremediación gracias a los microorganismos y entre estos vamos a encontrar tanto bacterias como arqueas, la famosa bioremediación que tanto necesitamos y que en otros países de verdad que ha servido muchísimo la decontaminación de extensiones del lago. Nosotros nos ha bloqueado, nos ha mermado, ustedes han llevado conmigo hace poco, muchos de ustedes, ecología, ya hemos visto, ¿no? Cuán contaminado está de por sí nuestros mares, el agua, el suelo, ¿no? La contaminación ambiental, porque hemos tenido seminarios, pero fíjense lo que ha sucedido hace poquito. ¿Qué sucedió hace poquito? Contaminación, jóvenes. ¿Qué ha sucedido Derrame de hace poco? petróleo. El Derrame de derrame, petróleo. De petróleo. el derrame de petróleo. ¿Se hizo algo inmediato? No tenemos el plan de contingencia. ¿A quién culpar ahora? El desastre ecológico. ¿Cuántas décadas pasarán para que vuelva a ser como antes? Y hablo de décadas, no hablo de días, de meses, de años, décadas. Es un desastre que no lo contempla, es un desastre y trae como cola, ¿no es cierto?, todos estos desastres a nivel ya personal, a nivel de trabajo, a nivel de economía, a nivel de salud. Es un desastre lo que ha sucedido. Plan de contingencia, no hay. Maquinarias, no hay nadie quiere dar la cara. La microbiología ayuda muchísimo en la bioremediación, si se trabaja oportuno y si se tiene pues, el conocimiento y la técnica necesaria para hacerlo, pero no tenemos esos planes de contingencia ni la cantidad de cultivo en masa para poder vertir y que ayuden, no en su totalidad, pero que se haga algo. La microbiología también abarca el estudio, por ejemplo, de los alimentos. Hay enfermedades que se transmiten por alimentos, las famosas ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, y cuán importante es lo que consumimos. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de verano. ¿Por qué? Porque la temperatura alta favorece la proliferación tanto de bacterias como de parásitos. Entonces, en un contexto grande, esto es el campo de la microbiología y que sí nos va a servir y sí les va a servir a ustedes.
Entonces acá tenemos el logro de esta sesión, es entender un poquito, ¿no? De qué se trata, de qué patógenos son los importantes, no podemos estudiar todos, pero sí los patógenos que causan daño. Para ello, pues, para entrar a este mundo microbiano, va a escuchar, también el video que nos va a llevar a entender un poquito más el curso. O microorganismos es quizás tan vasto como el universo, y para dar un pequeño ejemplo, un puñado de tierra contiene tantos microorganismos como seres humanos el planeta entero. Esto representó un gran obstáculo para su estudio, ya que existía la dificultad de tener que separar un microorganismo de los demás, y de cualquier forma, si se lograra separar dicho microorganismo, ¿cómo se mantendría aislado de sus similares? La labor y el esfuerzo combinados de muchos hombres y mujeres de ciencia a lo largo de unos 200 años de historia dio como resultado el surgimiento de la microbiología. ¿Y qué es la microbiología? Pues se define como la ciencia que estudia los organismos demasiado pequeños para ser claramente percibidos a simple vista y que se denominan microorganismos. Si un objeto tiene un diámetro inferior a 0,1 milímetros, no puede ser percibido por el ojo humano y se puede apreciar muy poco detalle de un objeto de 1 milímetro de diámetro. Por lo tanto, los organismos con un diámetro de 1 milímetro o inferior son microorganismos y caen dentro del amplio dominio de la microbiología. Esto implica que esta disciplina abarque una gran cantidad de organismos diferentes entre sí, como virus, bacterias, protozoos y parte de los hongos y de las algas. Ya que los microorganismos no son visibles para el ojo humano, el desarrollo de esta ciencia tuvo que esperar al desarrollo del microscopio. Vamos a ver ahora, para terminar, la microbiología actual. La microbiología actual es una de las disciplinas con mayor impacto y futuro. Puede dividirse en dos áreas de trabajo. Por un lado tenemos la microbiología básica y por otro la microbiología aplicada. Microbiología básica. Estudia la naturaleza y propiedades de los microorganismos, morfología, fisiología, bioquímica, genética, ecología y taxonomía. Microbiología aplicada. Utiliza los conocimientos generados por la microbiología básica para resolver problemas y obtener beneficios en medicina, medio ambiente, etc. En la microbiología aplicada podemos diferenciar 4 ramas. Tenemos por un lado la microbiología sanitaria, por otro la microbiología de los alimentos, luego la microbiología ambiental y por último la microbiología industrial y biotecnología. Vamos a explicarlas un poquito. Microbiología sanitaria es la más desarrollada, ya que su avance implica una mejor calidad de vida. Microbiología de los alimentos. Estudia 2 aspectos de los microorganismos relacionados con los alimentos: la utilización de microorganismos para generar alimentos, vino, cerveza, pan, yogur, papel que juegan los microorganismos en el deterioro de determinados alimentos y la implicación de determinados microorganismos como productores de intoxicaciones alimentarias. Microbiología ambiental. Estudia las relaciones de las distintas poblaciones de microorganismos que conviven en los distintos hábitats de un ecosistema. También estudia el papel de los microorganismos en los ciclos bioquímicos de la materia, por ejemplo, remediación de los suelos contaminados, mareas negras, etc. Microbiología industrial y biotecnología. Emplea los microorganismos para generar sustancias de interés industrial, antibióticos, vitaminas, enzimas, hormonas, etc. Entonces, este videíto muy pequeño nos ha llevado a separar un poco, a tener una idea, sumado a lo que ya ustedes están manifestando, ¿verdad? De que sí va a contribuir, porque vamos a futuro, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y para eso está el curso, para poder interpretar, ay, ¿qué pasó acá? Interpretar lo que el trabajo que están haciendo. Por lo tanto, en microbiología, ya en el laboratorio de microbiología, digamos así, se trabaja mucho con 3 conceptos bases importantes y que ustedes tienen que saber la diferencia entre limpieza, desinfección y esterilización. 3
palabras que me permite entender por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ser el laboratorio de microbiología, tiene que ser todo el material que se utiliza estéril? Dicho esto, quiero que ustedes me digan con sus palabras cuál es la diferencia entre limpieza, desinfección y esterilización, con sus palabras. A ver, ¿quién me levanta la mano y quién opina? Jonathan. Profesora, lo que tengo entendido es que la limpieza se hace a objetos que son inertes, la desinfección también y la esterilización a material que va a ser, o sea, es totalmente limpio ya de fuera de microorganismos. Libre de microorganismos. Muy bien, Jonathan, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tengo 51 participantes. No creo que solo uno sepa la diferencia. No sean tímidos. Nadie. No, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Nayeli, muy bien. Buenas tardes. Yo creo que más que una diferencia, son 3 pasos que son muy importantes para todo, porque primero vamos a empezar limpiando, luego vamos a lograr desinfectar y al último que vendría a ser algo más importante, que es la esterilización, porque sin ser esterilizados los materiales no podemos usarlos. Así es, Nayeli. Y hay un orden, ¿verdad? Yo no puedo desinfectar sin antes haber hecho la limpieza, el lavado, lo que fuese, y mucho menos, pues, ¿no? Llevarlo a esterilización, estos pasos. Entonces vamos viendo, mis queridos jóvenes, que tienen la idea, ¿no? Una limpieza arrasa con la microbiota en un 60-70%, una buena limpieza, ¿eh? La desinfección ya se utilizan materiales especiales, ¿no? Puede ser natural o sintético, natural es demasiado caro, pero pueden utilizar ciertas sustancias para desinfectar. Un desinfectante, jóvenes, por ejemplo, voy a trabajar en laboratorio de microbiología y necesito que la mesa de trabajo no va a estar estéril la mesa de trabajo, pero sí tiene que estar desinfectado. Para ello, primero limpio y luego desinfecto. Un buen desinfectante tiene que llegar al 99.999% de acción. Si no llegase a esto y bajo la resolución técnica que exige que ese desinfectante se exprese y que tengan ustedes la hoja que digamos que se ha evaluado frente a estos microorganismos. Cada desinfectante tiene sus especificaciones por el tipo de desinfectante y el uso que se va a tomar. Un desinfectante para casa jamás va a ser la misma efectividad que tiene un desinfectante para áreas, ¿no? De salud, por ejemplo, es totalmente diferente. Si ustedes no hacen uso de la concentración que exige el desinfectante, entonces no va a llegar a arrasar o a la efectividad del 99.999%. Entonces, jóvenes, no llega al 100 porque es desinfectante. Quiero trabajar en un laboratorio sobre una mesa de trabajo, tengo que desinfectar aplicando las ppm que me están pidiendo a qué concentración debo llegar para que haga efectivo. Si no, no hace, si no yo lo bajo. Muy bien, si estoy trabajando con materiales como lo están viendo acá, placas Petri, tubos de ensayo, etcétera, ¿qué tiene que tener? Tenemos que esterilizar, no solamente lavar, enjuagar y nada y pasarlo por un producto, no, esterilizar. Y la esterilización conlleva a la eliminación del 100% más las esporas. Es por eso que en las actividades, sea conmigo, sea con su docente, van a trabajar muy probablemente con la esterilización, los tipos de esterilización que usualmente se utilizan 2 en el área de microbiología, que es el autoclave, que es por vapor húmedo, y el horno, que es por calor seco, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa? Cada uno tiene sus características, que eso en práctica lo van a ver. Hablando de práctica, mis queridos jóvenes, entonces ustedes la semana pasada ya han tenido actividades, ya han tenido actividad con su docente. Sí, profesora. Ya, entonces ya han tenido. ¿Y quiénes han ingresado? Todos los que han, son 30, me imagino. Jonathan. La profesora nos reunió a todos, pero nos dijo que va a ser de 2 grupos, pero no sabemos quién pertenece al grupo 1 y quién pertenece al grupo 2. Eso es lo que no sabemos. Ya, yo no puedo ingresar a ver porque no es el día, no me toca. Mañana yo voy a saber.
Ah, ya. Pero bueno, ya han tenido entonces. Y díganme, ¿presentó el sílabo? Me parece No, que no, no, profesora. no. Solamente son indicaciones nada más sobre lo que vamos a trabajar. Ok, Sí, o Guillermo, sea, listo. una introducción Ya. al tema, ¿no? Ok, gracias. Entonces ya tengo, porque de verdad me bloquearon en este momento. Entonces, pero han tenido, menos mal. Bien, entonces ya eso es, voy a conversar hoy mismo, ojalá se pueda con ella, pero hoy no, hoy tiene que ser, o sea, me refiero ahorita, o si no, dentro del transcurso de las horas. Listo. Entonces la esterilización arrasa con todos los microorganismos patógenos, sobre todo lo que nos interesa, pero nos interesa una estructura muy importante que tienen las bacterias, principalmente, que son las esporas. Más adelante, en teoría, vamos a ver que son unas estructuras tremendamente importantes que tienen la capacidad, no todas, pero algunas tienen la capacidad de esporularse. ¿Y eso qué significa? Oye, el tiempo puede ser malo, el tiempo, mucha calor, mucha temperatura, no tengo nutrientes y una bacteria se puede destruir en el medio ambiente. Pero como tienen esporas, toman esa capacidad de esporularse y así sea la reacción, el tiempo adverso para ella está feliz año tras año, tras año, tras año, puede estar muchas veces, están años. Por ejemplo, el anthrax, el Bacillus anthracis, cuando está esporulado, se ha demostrado que hasta 10 años pueden ser viables. Les dan las condiciones adecuadas y nuevamente se desesporulan, que esa es la palabra correcta, y son una bacteria capaces de ser, porque es patógena por excelencia, Bacillus anthracis, que pertenece al grupo de las bacterias peligrosas como bioterrorismo. Entonces, la esterilización, mis queridos estudiantes, me permite arrasar con todo, incluyendo esporas, sea con autoclave o sea con horno, pero no todos son iguales. Medios de cultivo, por ejemplo, no puedo utilizar horno, tengo que esterilizar el medio de cultivo donde van a crecer los microorganismos en vapor húmedo, o sea, en el famoso equipo llamado autoclave. Entonces, de eso es un poco, que es lo que se trata, eliminar todo para que podamos trabajar sin contaminantes, ¿no? Que todo el material que tenga yo para buscar lo que tenga que buscar debe ser estéril. Entonces, el microorganismo, pues, es microscópico, ¿no? Como también lo he mencionado, que nos valemos del microscopio, valga la redundancia, óptico. Si yo quiero ver bacterias, pues utilizo microscopio óptico. Yo quiero ver hongos, microscopio óptico. Quiero ver parásitos, no sea protozoos, helmintos, óptico. Quiero ver virus, imposible, no puedo, son muy pequeños. Necesitaría un microscopio electrónico, motivo por el cual, pues no hay muchos microscopios electrónicos, no todos los laboratorios lo tienen. Óptico podemos tener calidad y calidad. Por eso es que los virus no se suelen cultivar, salvo pues para estudio, preparación de vacunas, análisis del genoma. Pues ya estamos hablando pues de un nivel de bioseguridad 4. Sin embargo, sí se puede ver de una manera indirecta con pruebas serológicas. Puedo medir anticuerpos, como puedo medir, dosificar antígeno y obviamente con las técnicas moleculares para amplificar, ¿no?, el genoma. Sea si tiene ADN, porque los virus ustedes saben que no tienen los dos ácidos nucleicos, o tiene ADN o tiene ARN, sin embargo se puede aplicar la prueba, el PCR, porque se utiliza en los que tienen ARN la transcriptasa reversa, tipo el SARS-CoV-2, ¿no? Porque tiene ARN. Entonces, es muy importante la definición, recordar, vuelvo a insistir, que solo el 10% de todo, pues, este sinnúmero de microorganismos, ¿no?, son patógenos. El resto contribuye a muchísimos áreas de trabajo. Sobre todo vamos a poner, ¿no?, el reciclaje de la materia, o sea, lo que es la biotecnología tan desarrollada hoy en día y tanto que se aplica en la carrera de farmacia y bioquímica, pero es para todo. Aspectos beneficiosos porque a través de los microorganismos, principalmente las bacterias y los fagos, que son los virus que afectan a las bacterias, se trabaja muchísimo en ingeniería genética. Entonces, pues es importante. Este cuadro, mis queridos estudiantes, nos permite ubicarnos, ¿no?, un poco más. Los microorganismos pueden ser celular y acelular. Si es celular, pues estoy aquí, que esto es lo que me interesa, bacterias. Pero recuerden que también vamos a trabajar con hongos, ¿no? Y los hongos sí son eucariotas, sí tienen membrana nuclear, mientras que las bacterias no.
pero sí en ambos grupos tienen ADN y ARN. No me voy a protozoos porque esto es parte del curso de parasitología y nosotros solamente vamos a mirar o ver microbiología, ¿no? Netamente bacterias. El acelular, ya saben ustedes el concepto de acelular, no es una célula y encaja perfectamente ambos, virus y priones. Obviamente, pues al no ser célula no tiene membrana nuclear, pero los virus sí tienen material genético, no los dos, uno de los dos, por eso dice O. Y los priones no tienen nada. ¿Por qué? Porque es una pequeña secuencia de polipéptidos. Es muy pequeño, pero vaya que causa daño. Acá tienen entonces ustedes un poco el concepto de virus, bacterias, protozoos, hongos y priones para que quede más claro. Los priones, por si no nos, me suena, dirán los priones. Bueno, tiene que ver muchos años en Gran Bretaña el desastre que hubo, ¿no es cierto? Cuando no se sabía por qué estaban falleciendo las vacas. Le llamaron vacas locas porque de verdad daban vueltas, no, ellos su tiempo de incubación y desarrollo no es tan largo como el del hombre, ¿no? Y tiene que ver en el hombre llamado las enfermedades encefalopatías espongiformes transmisibles. En cristiano, como yo siempre digo, ¿qué es lo que va a pasar en cristiano? El cerebro se carcome, se hace como una esponja, se pierde pues muchísima masa cerebral y depende de qué es el daño preciso, a dónde está dirigido, pues jóvenes se va a tener pues que se merma la actividad locomotora, puede mermar, puede dañar, ¿no? O estar frente a cuadros de no recordar, no saber qué hacer, pierden inclusive la noción de lo que están haciendo, en dónde están o cómo están, qué es lo que hacen, no saben para qué se utiliza ciertas cosas y es importantísimo. Estoy leyendo con WhatsApp, pero es importantísimo, ¿no? Hacer presente de que este diagnóstico de priones en el ser humano es post-mortem y no siempre se hace. ¿Por qué? Porque se confunde mucho con demencia senil, con Alzheimer, tiene parecido el inicio, pero pues son por priones. Entonces, no vamos a entrar tanto en detalle, pero sí quería que sepan que la primera vez, ¿no? Que fue una mutación de novo y tuvo que ver el ganado ovino con bovino. La primera vez, solo la primera vez. Enfermaron el animal. Cuando se muere un animalito no lo pierden porque es mucho dinero, de verdad que sí. Lo incineraron, la carne es proteína, le dieron a los animales sanos en el pienso, en su alimento de este animalito, y bueno, hicieron que se enferme los animales sanos teniendo el prión, como lo ven aquí, el prión, ¿no? PR, la proteína con el prión. Entonces, estos animales sanos, obviamente, si seguían el circuito, iban a infectarse, pero ¿cómo llega el hombre? No por la carne, sino cuando el hombre consume, recuerden a nivel cerebral, consume la médula de los huesos de este ganado y pues por más que se haga hervir por 1 hora, 2 horas en las sopas, en los caldos, que es lo que más se utiliza, es una proteína que no le va a pasar nada. Llega el hombre, se infecta y bueno, esto todo un proceso grande, largo, ¿no? de enfermedad que muchas veces es maltratada, no se puede tratar tampoco, pero mal diagnosticada. También vamos a ver durante el sílabo, durante estas semanas, ¿no? Dos sesiones, si no me equivoco, son sesiones de virus, y vamos a enfatizar para tener mucho más, ¿no? Saber mucho más de qué estamos, o sea, por qué este virus es tan agresivo, qué es lo que está pasando con las variantes, cómo afecta al hombre, que ya lo sabemos, vamos a profundizar, no solamente con sino los virus de importancia clínica, que siempre lo vamos a direccionar. Y acá les presento, mis queridos jóvenes, un 40, ya, un cuadro de microorganismos patógenos, ¿no? Para familiarizarnos un poco, que ya vamos a tener sesiones de estas, sobre Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Salmonella typhi, causante de la fiebre tifoidea, tremenda enfermedad, horrible, ¿no? Que puede llevar hasta la muerte. Neisseria gonorrhoeae, bueno, la gonorrea, pero que tiene tratamiento, ¿no? de transmisión sexual. El Clostridium tetani, que ya no deberíamos tener ni un caso reportado, porque de verdad tenemos el toxoide, la vacuna, sin embargo, todavía hay casos que ya no debería de haber. Esto es sinónimo de pobreza.
Vibrio cólera, causante del cólera, que ha habido ya años atrás, ya no es preciso ahorita el momento, en que sí tuvimos una pandemia por el cólera. No siempre las pandemias son virus, la gran mayoría sí, ¿no? Pero también hemos tenido por el vibrio cólera, que es una bacteria que no van a decir que ya se eliminó, ningún microorganismo eliminamos. Lo que se hace, dada la tecnología y los cambios, se controlan. Se controlan. Eso no quita que pueda ser una controlada, vuelva a reemerger. Por eso se habla de bacterias emergentes o reemergentes. No hay nada nuevo, están ahí, nosotros convivimos, pero puede ser que se retorne. Por eso es que tenemos la organización, en este caso del vibrio cólera, tenemos a Sanipes, que es la entidad que nos protege y que todo el tiempo está viendo cómo está la proliferación de este vibrio cólera. Esto, mis queridos estudiantes, nos permite entender un poco mejor, ¿no?, a los microorganismos procariotas, ¿no? Ya lo vimos en el cuadro, y eucariotas, y de esto pues es lo que vamos a trabajar nosotros un poco más, sin dejar de lado los virus. Aplicaciones en ingeniería genética, medicina, industrias, etcétera. Ay, estoy pasando el hombre. Podemos clasificar también a los microorganismos en productores, simbiontes, parásitos y descomponedores. Y nosotros, por el debido respeto que se merecen, nos quedamos aquí y vamos